A todos. El día de hoy les voy a contar una historia de terror. Y se me quedan viendo así como diciendo, ¿qué pasó? Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y el corazón de los que estamos aquí. Te pedimos, Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, que tu palabra la apliques a nuestro corazón, a nuestra vida. Que de una manera sobrenatural y poderosa, estas palabras, Dios, puedan impactarnos y operar, produciendo el resultado, Dios, que tú llevaste a cabo en la vida de aquellas personas que experimentaron o que recibieron libertad, y en la vida de cada uno de los que a lo largo de la historia de la humanidad, al leer estos versos, estos pasajes, lograron encontrar libertad por medio de la fe en ti, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te alabamos, oramos en tu santo nombre, Señor poderoso, Señor bendito, Rey Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 8, verso 28 al verso 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es una historia de terror, pero no para las personas. Tienen en su mano un pergamino traído del Qumran, donde está contada la historia, pero sin palabras. Pueden abrirlo si ustedes gustan. El título entonces es Jesús, el terror de los demonios. ¿De qué vamos a hablar? Las evidencias de la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, o que Jesús, el Hijo de Dios, tiene para atormentar a los demonios. ¿Observaron lo que dijo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Bueno, Jesús tiene autoridad porque es el Hijo de Dios para atormentar a los demonios. Imaginen esto y dibújenlo en su mente, en su imaginación. Una noche, muy oscuro, llega la barca, vienen las personas todavía mojadas. ¿Cuál era la forma en la que venían llegando al otro lado de la orilla? Consternados y con una gran incógnita. ¿Quién es este? ¿No se acuerdan de eso ustedes? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar o las olas le obedecen? La gente está todavía consternada. Llegan a la otra orilla, es de noche, y llegan y se encuentran en un cementerio. Y le salen 2 endemoniados. Diría alguien: ay, nanito. Pero ¿quién debía realmente asustarse? Y antes de pasar a hacer otra cosa, quiero que piensen en el Evangelio.
vamos a ver cómo el Evangelio se traza en esta historia. El Evangelio del Reino que presenta Mateo, y así se le conoce, habla de qué. Comienza hablando de quién, de un rey. Por eso se llama el Evangelio del Rey. Un rey que había sido prometido, Isaías 61, Isaías 53, Génesis capítulo 3, verso 15, Salmo 2, Salmo 110, segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 12 en adelante, donde se había prometido que vendría un rey. ¿Un qué? Un rey. Y establecería el reino de Dios. Entonces la gente dice, ¿quién es este hombre? Mateo nos está platicando la historia y dice, mira, todo lo que Jesús hizo para demostrar que Él era el rey. Jesús es el gran rey, pero ahora Mateo lo que va a hacer es describir a Jesús como el rey libertador. El rey que viene a libertar no solamente del pecado, que era lo más grande, era lo más terrible. Nadie ha vencido al pecado más que Jesús. Si hubiera otra persona, una forma de pensar, una religión que venciera el pecado, entonces Jesús no tenía razón de haber venido y haber muerto en la cruz. Pero no hay nadie, y no hay religión, y no hay pensamiento, filosofía, no hay en la historia de la eternidad nadie que haya vencido el pecado. Pero para los hombres no solamente es el pecado, también era la muerte. Pero hay algo que los hombres le tienen terror, que es el mal. El mundo de hoy, cubierto por el secularismo, donde ya no se cree en Jesús, ¿no? Ahora resulta que Jesús a lo mejor ni siquiera fue real, donde las personas intentan decir que nada es malo, nada es bueno, sino depende de la percepción de cada persona. Por lo tanto, entonces, difícilmente existe Dios y tampoco existirá tal vez el diablo. Pero otras personas que les gusta el misticismo, que les gusta tal vez ir más allá de lo físico, comienzan a caer en el ocultismo. La gente le tiene miedo al diablo. Pero Jesús viene a demostrar que Él no solamente venció al diablo, sino vino a demostrar que Él tiene la capacidad para juzgar, para destruir de tal manera al diablo y a las huestes de maldad que le tienen terror. Entonces, el Evangelio habla de pecadores y hablamos del secularismo. Jesús vino a liberar a pecadores del pecado. Este pasaje no enseña y no habla de cómo es que estas personas se convirtieron o fueron poseídos por el diablo. No dice, mira, hicieron esto o cayeron en esto y entonces el diablo abrieron la puerta y el diablo se vino y entraron miles de demonios. Dice el comentarista Barclay que muchas veces las personas no están poseídas. Su percepción del mundo espiritual y de todo esto se llama desmitificar. Él desmitifica mucho de la Biblia. Entonces él dice que una persona que cree estar poseída o que cree estar atormentada por un demonio, bien puede conducirse y manifestarse o vivir como si estuviera poseída sin estarlo. Pero la Biblia enseña, literalmente, lo que está diciendo es que estos dos hombres estaban poseídos. Pero no nos da la historia de por qué. Y tal vez diría alguien, ¿por qué? ¿Por qué no nos da la historia? Porque lo importante en este momento para Dios no es decir, mira, por esta situación cayeron en esto, aunque al final da una pequeña razón y nos lleva a meditar en qué pudo haber pasado. Pero lo importante para el Evangelio es Jesús y lo que Jesús vino a hacer y vino a liberar, no solamente del pecado, a salvar del pecado, sino vino a liberar del presente siglo malo, del mundo de maldad. Pero también Jesús demuestra, y la gente decía, ¿quién es este hombre? Y Jesús, como hombre, vence y con su sola presencia los demonios se aterran
enloquecen de verlo delante de ellos, del terror de ver al que los va a condenar en el infierno, a los que los echó del cielo, al que los creó, lo ven y empiezan despavoridos a gritar y a suplicar. ¿Cómo es que el evangelio se lleva a cabo? ¿Por qué Jesús pudo liberar a los endemoniados de las cadenas? ¿Por qué Jesús pudo liberar el corazón, la mente, el alma, la voluntad de estos dos hombres, que son un ejemplo de lo que Jesús puede hacer con cualquier persona que pudiera estar en esta condición? Y eso es lo maravilloso. ¿Saben por qué? Y esto es lo que tenemos que pensar. Porque Jesús fue encadenado. Jesús fue encadenado para que estos dos hombres y para que todos los demás que podamos haber estado atados o en algunos aspectos de nuestra vida nos sintamos atados, podamos ser liberados, porque Jesús fue atado y fue encadenado en lugar de estos dos hombres. Porque Jesús fue a la cruz para pagar los pecados de estos dos hombres y para que por medio de su sangre estos dos hombres pudieran ser libertados de esa esclavitud maligna. Si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios y el hombre perfecto, el Hijo del hombre, entonces hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado, vamos a pensar, estos dos hombres quedaron libres y aquellos hombres paralíticos se habían levantado y los ciegos habían comenzado a ver y los sordos habían comenzado a oír. Pero si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos y no hubiera vencido al pecado, a la muerte y al diablo, entonces, cuando Jesús murió en la cruz, todos hubieran vuelto a caer en ceguera, todos hubieran vuelto a caer en esa lepra, todos hubieran vuelto a ser poseídos por el demonio. Pero no pasó eso, porque Jesús es el Rey Celestial y es verdaderamente el Salvador. El pago que Jesús hizo con su sangre derramada en la cruz fue suficiente para pagar por todos los pecados que habían cometido estos dos hombres, pero por todos los pecados de aquellos que se acercan a Jesús arrepentidos y buscando, suplicando perdón, salvación, liberación y vida eterna. Jesús resucitó porque la muerte no pudo retenerlo. La resurrección es la evidencia de que Jesús venció. La resurrección es la evidencia de que entonces somos libres. La salvación no termina con perdonaron nuestros pecados, pero mira, pobre de ti, te van a agarrar a coletazos el diablo y te va a andar persiguiendo. No, somos libres. ¿Sabes que el diablo lo cree y lo sabe? ¿Sabes que los demonios lo saben? Lamentablemente, la mayoría de las personas no lo cree. Jesús ha atravesado de Galilea, piensen que está enfrente, no pudimos transmitir, o bueno, proyectar. En sus Biblias van a ver un mapa y el lago de Genezaret o el mar de Galilea. Jesús cruza más o menos de Tiberias, que está del lado izquierdo, cruza el mar y llega a la región de ¿cómo se llama? De los Gergeseos o de Gadara, que es de los Gadarenos. Y dijimos, llegó de noche, llega y a un cementerio o a un lugar donde había tumbas, y allí se encuentra, y esta es la primera imagen que tienen en sus manos, el primer episodio, el primer acto de esta narración. Jesús se encuentra, le salen al encuentro estos dos hombres gadarenos. Marcos y Lucas hablan principalmente de uno. Esa es la diferencia entre estos tres evangelios sinópticos. Pensemos en la misión que tenía Jesús. El Rey Celestial viene a salvar. ¿Cuál era su misión? ¿Por qué se subió a esa barca? Al principio le dijo a unos hombres, síganme.
Se suben a la barca y a medio camino en la barca se les viene la tormenta. Algunos comentaristas dicen que esta tormenta fue levantada por los poderes oscuros, intentando de alguna manera estorbar para que Jesús no llegara y pudiera llevar a cabo su misión del otro lado, en la región de los Gadarenos. ¿Cuál era la misión del Señor Jesús? Era ir a liberar a esos dos hombres. A eso se subió a la barca y para eso fue al otro lado. Jesús hizo eso por esos dos hombres. Hace 2000 años el Señor Jesús dejó el cielo para venir a buscarte. La misión de Jesús fue venir a buscarte. Estos hombres no buscaron a Jesús. Jesús vino a buscarlos. Jesús vino a buscarte. Dice la Biblia que Jesús llega con una incógnita en el pecho. La gente dice, ¿quién es este hombre? ¿Quién es aquel que, fíjense, los vientos, la naturaleza le obedece? Y como vimos en los Salmos, como vemos en Isaías, Mateo presenta, o este milagro de que Jesús calma la tempestad, habla de Jesús como Dios el Creador. Pero no solamente la naturaleza, piensen en esto, por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Habla de Jesús. Jesús creó el sol, los planetas. Jesús creó las galaxias. Jesús creó todos los seres. Todos. Entonces tal vez alguno diría, bueno, algún panteísta diría, bueno, es que Jesús como Dios, bueno, y trataría de interpretar. Pero que los demonios se le sometan a Jesús. ¿A quién se le somete un demonio? Solamente a Jesús. A nadie más. A nadie más. Y el engaño para los creyentes y para las personas es que los demonios como que fueran muy sueltos y muy capaces de operar y hacer el mal que quisieran. Lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo es que no tienen ninguna capacidad para moverse o para hacer algo si Jesús primero no les permite alguna situación. Entonces, los endemoniados, o lo que presenta como pecadores el Evangelio en este pasaje, los endemoniados eran incapaces de liberarse. No podían liberarse de su tormento. No había manera, no había religión, no había una buena obra, no había un buen deseo, no había poder mental, no había una capacidad interna para poderse librar. Dice la Biblia que estos demonios eran agresivos y muy peligrosos. No había nadie que pudiera liberarlos. ¿Cuál era la esperanza que tenían? No tenían esperanza. Imaginen entonces, salen al encuentro de Jesús y lo ven de frente. Ven de frente al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasó? Dice el verso 29, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Verso 28, cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron entre las tumbas. Eran peligrosos, eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? Dice la 60, ¿has venido hasta acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué es lo que pensaron ellos? Viene por nosotros. En la Biblia se entiende que el día del Señor o el día de Jehová, los intérpretes de la ley y la mayoría de las personas creían que era en un solo momento, en un solo evento. Cuando llegamos a Apocalipsis vemos que el día del Señor se compone de 24 eventos, pero se compone de un periodo muy largo entre la primera venida y la segunda venida de Jesús.
Entonces los demonios ven a Jesús y lo que pensaron es, llegó para mandarnos al abismo, para mandarnos al lago de fuego. Veniste hasta acá para buscarnos y atormentarnos, les dicen los demonios. ¿Nos vas a castigar antes del día del juicio final? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que los demonios le tienen terror al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa si tú no tienes a Jesús? ¿Cuál es la esperanza? Pero ¿qué pasa si tú tienes a Jesús viviendo en tu corazón? No se ven alegres. No se ve que estén como entendiendo. Estamos hablando de una diferencia de vencer o vivir derrotados. La diferencia de que no es lo que yo pueda hacer, sino quién está en mí, el que me da la capacidad de salir y ser libre, libre de lo que sea. Y sin temor de que, es que si hago esto y entonces se abren puertas, no, porque nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Sin la sangre de Cristo, mira, no solamente es el infierno, lo que te podía hacer el enemigo. Y si no pasan cosas más graves afuera, es por la gracia de Dios, por el amor de Dios que les concede misericordia a las personas a pesar de abusar de las drogas, del alcohol, del ocultismo, del rock y de toda esa serie de satanismo. Por la gracia de Dios, las personas no están peor. Pero los demonios ven a Jesús y le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Jesús siempre habló de él principalmente como el Hijo del Hombre, porque como hombre vino a vencerlos. En la condición humana vino a derrotarlos. Y entonces aquellos caen de rodillas. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice el verso 30, no muy lejos de allí había muchos cerdos. Marcos y Lucas dicen que eran aproximadamente 2,000. Y Jesús le preguntó el nombre a esta entidad o conjunto de demonios y le dijeron, nos llamamos legión, que aproximadamente son 6,000 demonios los que habitaban a estos hombres. Entonces dice la Biblia, no muy lejos de ahí había muchos cerdos. Y tenemos que tener en consideración este detalle. ¿Por qué? Porque para los judíos, y no por ellos, sino porque la ley reconocía a los cochinitos, a los cerdos, como animales inmundos. ¿Por qué? No porque el animal sea malo en sí mismo. Una característica para que la tengan muy, muy presente, muy clara. Los cochinitos, los cerditos, son animales que les encanta revolcarse en el lodo. Les encanta revolcarse en la suciedad. Entonces, para un judío eso representa la peor condición de un pecador que le gusta revolcarse en la cochinada, revolcarse en el pecado. Eso es lo que presenta un ambiente propicio para que los demonios comiencen a atormentar primero mental o emocionalmente a las personas y van intentando aprisionarlas cada vez más. Dice la Biblia, en esa región que se acostumbraba que hubiera, en vez de tener hatos o manadas de borreguitos o de otros animales, se tenían hatos de cerdos. Entonces entendemos que es una región mayormente gentil o en su generalidad gentiles y no temerosos de Dios. Para ellos los cerdos eran una buena fuente de ganancia. Era muy barato mantener a los cerditos. Con las algarrobas era suficiente para que los cerditos crecieran y ahora sí, chicharrón. Entonces los demonios dicen, a lo lejos hay unos cerdos. ¿Y qué le dijeron? Le suplicaron a Jesús, si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar en esos cerdos. Piensen en eso. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? La palabra ahí en la 60 dice, id. Otras versiones dice, vayan. Vayan. ¿Qué fue lo que hicieron los demonios en ese momento? Los demonios salieron de los dos hombres y entraron en los cerdos. Imagina las personas que estaban paseando con los cerdos.
De repente ven a los cerdos enloquecer y ponerse agresivos y ponerse sumamente violentos entre ellos y tal vez contra los mismos sus amos. Dice, entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago donde se ahogaron. ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre, en este sentido en el Evangelio? ¿Dónde va a acabar el mal? ¿Cuál es el fin del mal? En primer lugar, se autodestruye y va a acabar condenado. Jesús va a enviar al diablo y a los demonios al lago de fuego. Ese es su destino. ¿Cuál es el destino de un hijo de Dios? ¿Cuál es? Salvación, vida eterna y un lugar ¿dónde? En la presencia de Dios. Entonces, estos demonios aterrados, atormentados, salen. Aquellos hombres quedan libres. No dice la Biblia en ningún momento, y fíjense en esto, que estas personas en ese momento, mientras están endemoniados, pudieran a lo mejor en ese momento, en ese instante, confesar sus pecados. Pero se dice que las personas endemoniadas, y es una realidad, de alguna manera tienen dominio propio. Cuando una persona está en ese momento siendo dominada por el demonio, la forma bíblica de poder ministrarle, llevarle a los pies de Cristo a la salvación y poder ser libre, es hablarle a la persona y no dialogar con los espíritus inmundos. De manera que la persona en su individualidad pueda tomar control de sí misma y poder escuchar el Evangelio. Entonces estas personas salen al encuentro de Jesús y se cruzan con Jesús. Los demonios se aterran, pero la persona intenta llegar a los pies de Jesús. Y Jesús entonces libera a las personas. Vamos a enfilarnos al final. Jesús, así como el principio de este pasaje, en la síntesis, lo que tenemos que tener claro. Segunda escena, segundo acto de su pergamino. ¿Cuál es? El hombre a los pies de Jesús. ¿Qué enseña la Biblia? Jesús es nuestro remedio. ¿Contra quién? Contra el diablo. No tienes por qué tener miedo. No tienes por qué tener miedo. Quien debe, dice la Biblia, resiste al diablo y ¿qué? Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti, huirá de ustedes. Nuestro remedio contra los ataques del diablo, el que puede traer calma a nuestro corazón, a nuestra vida, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así como hace 2000 años Jesús liberó a estos hombres, rompió sus cadenas, trajo libertad a su mente, a su alma, a su imaginación, a su voluntad, a su cuerpo, a su corazón. Así como lo hizo antes, hoy lo puede, hoy lo sigue haciendo. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Cuál es la tercera escena? El final de la película, de la narración. Un montón de cerdos cayendo en un vacío para morir ahogados porque estaban poseídos por los demonios. Piensen en eso. Al ver tú esa escena, al ver todo eso, porque la Biblia dice que esos hombres, dice, los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron al pueblo. Allí contaron lo que había pasado con los cerdos y con los 2 hombres que habían tenido demonios. Ellos vieron todo y fueron corriendo, salieron huyendo. Así, los demonios salen huyendo a los cerdos, pero los hombres salen huyendo de ahí y se van a la ciudad.
Y tú dices, la historia va a acabar bien. La historia va a ser una buena historia. ¿Por qué? Porque es una historia, sí, de terror para los demonios. Pero uno esperaría que fuera una historia, un buen final para los hombres. Pero dice que llegan a la ciudad y la gente del pueblo fue a ver a Jesús y dices, se van a caer de rodillas. Y dice, y le rogaron. ¿Qué le rogaron? Que se marchara. Lo echaron de su región. Toda la ciudad fue al encuentro de Jesús, no para hacerlo rey, sino para echarlo de su región. Después de ver eso, después de ver el poder de aquel hombre, el Hijo de Dios, liberando a unos endemoniados y permitiendo y mandando para que esos seres inmundos se despeñaran y es una representación de lo que Jesús va a hacer con ellos y de lo que cada vez que un cristiano enfrente en el nombre de Jesús cualquier tribulación o cualquier ataque, puede esperar porque Jesús vive en nosotros. Después de eso, esas personas le dicen a Jesús, vete de aquí. Es triste que cuando le hablas a una persona del Evangelio, y puede ser un borracho, un alcohólico, o puede ser muy rico, o puede ser creerse mucho, lo que sea. Y después de decirle, mira lo que hace Jesús, y mira calmó una tormenta, y mira se pasó una noche sanando y libertando, y mira llegó y pasó esto, y muchas personas lo vieron, la gente diga, prefiero revolcarme en mi pecado. A mí me gusta la droga, a mí me gusta la porquería, a mí me gusta el alcohol, a mí me gusta el adulterio, a mí me gustan las mujeres, a mí me gusta la pornografía. Me hablas de Jesús, pero a mí me gusta revolcarme en la basura, porque eso es lo que pasa. Y sabes una cosa que lamentablemente muchas veces aún los creyentes, después de oír hablar de Jesús, siguen revolcándose en la basura en la que viven después que Jesús los ha hecho libres. ¿Por qué Mateo escribió esto? Porque Mateo quería que todos creyeran que Jesús era el Rey libertador. Porque Mateo quería que todos supieran que Jesús tenía el poder para perdonar y libertar de la esclavitud del pecado, pero también libertar a los que están atormentados del diablo. Aquellas personas que no pueden vivir bien porque están amargados, dice la Biblia, ¿cuáles son los pecados que abren, le dejan un terreno al diablo para que te envenene y te engañe? La amargura, el enojo, el orgullo, la inmoralidad. Las personas le dijeron, vete, vete. Pensaría uno, los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo porque, imagínate, salen los demonios de allí y se meten en los cerdos, pues dices tú, no se me vaya a meter, bueno, ellos pensaron, no se vaya a meter algo. Y dices tú, salieron corriendo, qué bueno, ¿no? Huyeron, pero debían de haber ido corriendo hacia Jesús y decirle, no dejes que nos pase nada. Pero ¿qué tenían en la mente esas personas? Su pérdida. ¿Sabes qué les importaba? Sus cerdos. Les importaba la cochinada y su fuente de ganancia. No les importó que dos hombres fueran libres y pudieran vivir a los pies de Jesús en su sano juicio. Les importaba que habían perdido mucho dinero con sus cerdos. Grábate esto en tu cabeza. El remedio, la persona que te va a liberar en cualquier momento es Jesús. Jesús es el gran libertador, el que libra del poder del diablo. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué la historia termina de una forma tan terrible? No para algunas personas, no para los cerditos,
sino para toda una región. Porque esas personas, al ser gentiles, lo que les movía era el dinero, lo secular, lo que convenía. Y hoy nuestra sociedad vive de esa manera. El mundo, el placer, el poder, el orgullo, la grandeza, el dinero, eso es lo que mueve al mundo. Y si para tener dinero, para tener poder, hay que ir a visitar a alguien y buscar que te haga brujería, te haga un hechizo, te dé un amuleto, la gente dice, vale la pena. Cuidado, cuidado, porque esas personas no solamente perdieron sus cerdos, sino que al final perdieron su alma. Al final acabaron como ese hato de cerdos, despeñados en una vida de pecado, y terminaron condenados en el lago de fuego, o van a terminar en el lago de fuego, están en el infierno. ¿Cuál debería ser o cuál es el consejo que puedes entender de parte de Dios? ¿Qué hicieron los hombres? Se cruzaron en el camino de Jesús. Jesús venía a buscarlos. Y te digo una cosa, tal vez tú en esta mañana sí tenías pensado venir y oír un poco la alabanza, y a lo mejor dentro de tu corazón había el deseo de oír un mensaje de parte de Dios. Pero tal vez no consideraste que Jesús se había anticipado. Y lo único que tienes que hacer es cruzarte en el camino y suplicarle libertad para tu corazón, libertad para tu alma, libertad para tu mente. ¿Qué te puede estorbar? El amor al mundo, el amor a lo que está aquí. ¿Qué podemos ver? Jesús es la promesa de nuestra salvación. No hay nadie que pueda liberarnos. No hay nadie que pueda liberar a una persona del poder del diablo y de los demonios. No hay nadie que pueda liberar tu mente de esos pensamientos, de esas estructuras mentales que te destruyen, de esas emociones autodestructivas, de ese pecado que te envenena, que te deja ciego, que te deja sordo y que comienza a llevarte a amar cada vez más el mundo. Entonces, quisiera pedirles que cerraran sus ojos y que puedan imaginar estas tres escenas: una noche, un cementerio, unos endemoniados. Una noche de terror para los endemoniados, o bueno, para los demonios, pero una noche de bendición, de libertad, de victoria para esos dos hombres. Eso es lo que hoy puedes pensar que el Señor quiere hacer en tu vida. Porque tal vez hay áreas de nuestra vida en las que estamos siendo engañados. Áreas donde el diablo te ha pintado una escenografía oscura, donde te da alaridos, que intenta amedrentarte, que mete pensamientos, ideas en tu cabeza, que Dios te abandonó, que tus pecados son tan graves que Dios te ha desechado, que no has funcionado y que probablemente te tiene atado. Puedes pensar en este momento que Jesús es la solución, que Jesús es la respuesta a lo que estás atravesando, a lo que estés pasando, a lo que te está atormentando, a lo que te está oprimiendo. El Señor Jesucristo, a través de su palabra, el día de hoy, quiere hacerte libre de todo esto. Lo único que tienes que usar y tomar la decisión es decidir confiar en Él. Y entonces quisiera preguntarte esto:
No quisieras seguir el ejemplo de aquellos dos hombres que en medio de su locura, que en medio de su tormento, que en medio de esa esclavitud, en medio de ese sufrimiento, porque no eran felices. Porque nadie es feliz viviendo en unos sepulcros, nadie es feliz viviendo lejos de Dios, nadie es feliz siendo perseguido por el diablo. Pero esos dos hombres vinieron al encuentro de Jesús, cayeron delante de él, y los demonios entonces se vieron aterrorizados y fueron expulsados. Esa es la maravilla y la grandeza del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Ese es el poder del Evangelio, que es posible porque Jesús murió por nuestros pecados y derramó su sangre en la cruz. Los pagó completamente, pero resucitó al tercer día. Jesús vive. Por eso ninguno de los hombres que en la antigüedad fueron liberados volvieron a ser esclavos. Por eso ninguno de los enfermos volvió a ser enfermo cuando había sido libertado y sanado por Jesús. Y por eso el día de hoy, los que creen en Jesús pueden experimentar libertad y victoria. Y vuelvo a preguntarte, ¿no quisieras venir al encuentro de Jesús? Si tú sabes cuáles han sido tus pecados y sabes por qué vives en derrota y sabes que no has confesado, no te has arrepentido, entonces te preguntaría, ¿no quisieras venir a rogar por el perdón nuevamente? Volver a los pies de Jesús y hacer la paz con Él. ¿No quisieras quedar a los pies de Jesús y que resultara en tu vida lo que resultó en la vida de estos hombres? Volverte un instrumento que anuncia el Evangelio y el nombre de Jesús como el Rey Salvador y victorioso, el que trajo el reino de Dios a la tierra, el que a sus amigos los libera, pero a aquellos inmundos los va a condenar al infierno. ¿No quisiera ser de aquellos pocos hombres, solo dos, que vinieron a Cristo, que parecía que estaban imposibilitados, que estaban graves, que estaban mal? Los que parecía que estaban bien, los que trabajaban, tenían dinero, y aquella ciudad, aquella región que podía haberse acercado a Jesús, vinieron a Él y le rogaron, pero le rogaron que se fuera. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sabes? Se cruzaron en el camino, cayeron de rodillas. Habla de adoración, habla de quebranto, habla de arrepentimiento, habla de decirle: Señor, es un pecado el temor, es un pecado lo que siento, es un pecado dejarme llevar por mis pensamientos desastrosos, por mi imaginación que me lleva siempre a un pesimismo. Es un pecado, Dios, seguir revolcándome en todo esto. Vuelvo a ti con un solo deseo: adorarte, rendirme y experimentar otra vez libertad en tu nombre santo, porque tu sangre preciosa nos redimió. Por precio fuimos comprados, dice tu palabra, Señor. Es un tiempo hermoso, un buen tiempo para adorar a Cristo. Es tu decisión. ¿Rogarás por perdón? ¿Rogarás por restauración? ¿Rogarás por libertad? ¿Te arrepentirás? ¿O rogarás y le dirás: Señor, déjame vivir mi vida y deja revolcarme como los cerdos? Es tu decisión. Si decides venir a Cristo, adóralo con nosotros.
Es un buen tiempo para levantar nuestras manos y para reconocer que no son nuestras fuerzas las que pueden llevarnos a la victoria. Es un buen tiempo para reconocer que sin Jesús estamos perdidos, y es un buen tiempo para entender que fue el amor de Cristo lo que lo llevó a la otra orilla para buscar a esos dos hombres. Porque cuando todo estaba perdido para ellos, Jesús vino a buscarlos. Y de esa manera el amor de Cristo es el que hoy viene a buscarnos. Así que ahí en tu lugar, recuerda lo que dice la Biblia. Por precio fuiste comprados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero inmolado sin mancha. Porque para que tú el día de hoy puedas decir, Señor, perdóname, para que tú puedas decir, Dios, quiero ser libre en mi mente y en mi alma de todas estas mentiras y engaños, Jesús tuvo que ser atado. Jesús tuvo que ser encadenado y ser azotado. Porque te amaba, porque nos amaba. Jesús tuvo que ser clavado en la cruz para que el día de hoy puedas decirle, Señor, concédeme esta libertad. Para que puedas confiar en que el poder de la sangre de Cristo te cubre y te hace libre. Y puedes ser libre porque Jesús no solo murió y fue sepultado, sino que la tumba está vacía, porque Él es el Rey que resucitó entre los muertos para ser el primogénito entre muchos hermanos, para demostrar con poder que verdaderamente Él es el Hijo de Dios por el Espíritu de santidad en la resurrección de entre los muertos. Porque dice la Escritura que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y son las cosas que Jesús ganó para ti en esa cruz. Así que hoy puedes decir, quiero ser libre y pedir libertad, porque Jesús pagó, porque Jesús murió. Y esa es la realidad del Evangelio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, teniendo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y aunque estamos atribulados, y aunque podamos pasar por diferentes quebrantos, la Biblia dice que al final, sobre todas las cosas, lo pasado, lo presente y lo porvenir, sobre ángeles y principados, sobre la muerte, sobre el pecado, Cristo nos hizo más que vencedores. Porque Cristo habita en nuestros corazones por la fe en Él. Así que el amor de Dios, por el amor de Dios, puedes creer que en esta tarde tu historia no es una historia de terror, sino es una historia de victoria, es una historia de bendición, como lo fue hace 2000 años para aquellos hombres. ¿No crees que es poca cosa levantar tu voz? ¿No crees que es poca cosa agradecer y rendir tu alma y decirle, gracias Jesús, gracias mi Dios, gracias mi Rey? Corona a Cristo en tu corazón, adóralo como tu Dios y ámalo como tu Señor, porque Él a ti te ama más que a su propia vida. Levanta tu voz, levanta tus manos. Eres poderoso.
podrías imaginar la grandeza de su poder y podrías imaginar que su palabra es suficiente para calmar tormentas y para echar demonios y para dar vida, porque eso es lo que Dios hace en tu vida cuando crees en su palabra. Podrías decirle que crees en Él, podrías hablarlo y decirlo desde tu corazón, podrías sacar esas palabras desde lo más profundo de tu alma con toda tu fe. Creo que bien puedes, y creo que bien puedes decir gracias Dios, gracias por la libertad. Y creo que podrías decir hoy: mi vida está cambiando y estoy siendo renovado porque Cristo lo está haciendo. Levanta tu voz, levanta tu voz. No pierdas esta oportunidad de exaltar a Jesús. Y yo creo en ti, eres Dios desde ayer y hoy y por siempre. Y yo Trae libertad, Señor. Trae libertad, Dios, sobre cada corazón, en cada vida y en cada familia. Señor, en tu nombre, Jesús, que se rompan esas ataduras. En tu nombre, Señor Jesucristo, que los corazones se vuelvan arrepentidos. Que en tu nombre, Señor Jesucristo, el alma y la mente reciban la luz y resplandezca tu gloria, Señor Jesucristo, el poder de tu evangelio. Señor Jesucristo, te damos gracias, te adoramos, Dios, y te alabamos y te bendecimos, porque cosas grandes, dice tu palabra, ha hecho Dios en nosotros. Por eso nos alegraremos y nos gozaremos en ti. Este es el día que tú has hecho. Bendito eres, Señor, Rey poderoso, Rey eterno. Oramos y alabamos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.